Saludos a todos y bienvenidos. Hoy nos sumergimos en el corazón de la Biblia, pero no son las palabras en sí mismas lo que buscamos, no exactamente. Buscamos algo más, algo oculto a la vista de todos. Hablamos del agua. Sí, han oído bien, el agua. Este líquido humilde y vital guarda un secreto. Susurra algo más profundo, algo profundamente espiritual. A través de las páginas de la Biblia, el agua aparece continuamente. Podrías pensar, ¿agua? Es solo agua, ¿verdad? La bebemos. Nos lavamos con ella, es esencial para la vida, por supuesto, pero en la Biblia va más allá de esos usos cotidianos. Adquiere una nueva dimensión, un significado más profundo que habla al corazón mismo de nuestro ser espiritual. Es un símbolo que resuena con algo profundo en nosotros, algo primordial y ancestral. Piénsalo. Todas las culturas de la tierra comprenden la importancia del agua. Nos sostiene, nos purifica y nos conecta. Es un lenguaje universal y la Biblia lo habla con fluidez. Entonces, ¿a qué esperamos? ¿Nos sumergimos? ¿Estáis listos? Exploremos las profundidades ocultas del agua como símbolo espiritual en la Biblia. Preparaos para maravillaros. En los próximos minutos vamos a emprender un viaje a través de la Biblia. Vamos a observar historias conocidas con una nueva mirada, buscando los significados ocultos del agua. Exploraremos el profundo simbolismo del bautismo, el acto de renacer en el agua y en el espíritu. Profundizaremos en el poder purificador del agua, desde las purificaciones rituales hasta las curaciones milagrosas. Desvelaremos el tapiz oculto del agua tejido a lo largo de toda la Biblia, revelando su conexión con los temas de la renovación, el perdón y la intervención divina. Cada historia un hilo y nosotros, los tejedores de la comprensión. Prepárense para ver la Biblia y el agua desde una perspectiva completamente nueva. Esto no es solo una simple lección de historia, es una revelación. Quédense conmigo y juntos vamos a desvelar los secretos que han permanecido ocultos a la vista de todos durante milenios. Nuestro viaje comienza con un acto muy sagrado, un ritual tan antiguo como el propio cristianismo, el bautismo. Ahora, cuando piensan en el bautismo, ¿qué les viene a la mente? ¿Un bebé envuelto en blanco, rociado con agua? O quizás imaginan a una persona completamente sumergida en el agua, que sale de ella, renacida. Estas dos imágenes tienen un significado profundo, porque el bautismo en su esencia habla de transformación. Se trata de dejar atrás lo viejo y abrazar lo nuevo. El acto mismo de ser sumergido en el agua simboliza la muerte, no una muerte física, no, sino una muerte espiritual. Morimos a nuestro antiguo yo, a nuestros pecados pasados, a la vida que hemos vivido antes. Y cuando salimos del agua, renacemos. Nos levantamos, purificados y renovados, listos para abrazar una vida transformada por la fe. Es una imagen poderosa, ¿verdad? Y todo esto se basa en el poder transformador del agua. La idea del bautismo no surgió de la nada. No, sus raíces se hunden en el Antiguo Testamento, donde el agua tenía un papel esencial en la purificación ritual. Los israelitas, como veis, le daban mucha importancia a la pureza. Tenían rituales elaborados que involucraban el agua, lavando las impurezas antes de acercarse a lo divino. Estos rituales no se trataban solo de limpieza física, se trataba de preparación espiritual, de hacerse digno de estar ante Dios. Y entonces llegó Juan Bautista, un profeta salvaje e impetuoso que predicaba el arrepentimiento y bautizaba en el río Jordán. Ya no se trataba de mantener la pureza ritual, se trataba de algo nuevo, radical. El bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento, un lavado de los pecados en preparación para la llegada del Mesías. Era un precursor del bautismo cristiano que conocemos hoy, un bautismo que inauguraría una nueva alianza entre Dios y la humanidad. Es importante entender que el bautismo no es una fórmula mágica. Ser sumergido en el agua no borra automáticamente el pasado ni garantiza la salvación. No es el agua en sí misma la que tiene el poder, sino lo que representa. El bautismo es un signo exterior de un cambio interior, una declaración pública de fe, un compromiso de vivir una nueva vida en Cristo. Es un acto simbólico, ciertamente, pero su significado es profundo. Es un testimonio del poder transformador de la fe, y no olvidemos la alegría del bautismo. Es una celebración, una ocasión feliz que marca el comienzo de un nuevo capítulo en el camino espiritual de una persona. Familiares y amigos se reúnen,
testigos de este acto sagrado, compartiendo la alegría de la nueva vida en Cristo. Es un recordatorio de que no estamos solos en este viaje, que somos parte de una comunidad de creyentes, todos juntos en el camino de la fe. Hemos visto cómo el agua, a través del bautismo, representa la purificación, el renacimiento, un nuevo comienzo, pero el simbolismo del agua no se detiene ahí. No, es mucho más profundo, entrelazándose en innumerables historias bíblicas. Tomemos la historia del Arca de Noé, por ejemplo. El diluvio, un evento catastrófico, lava la maldad de la humanidad, purificando la tierra y dando a la creación un nuevo comienzo. Es una imagen poderosa de juicio y renovación, todo centrado en el agua. O consideremos el éxodo de los israelitas de Egipto. Escapan de las garras del faraón cruzando el Mar Rojo, cuyas aguas se separan milagrosamente para permitirles el paso. El mar, en este caso, representa tanto el peligro como la liberación, una barrera entre la esclavitud y la libertad. Estas historias, y muchas otras, demuestran la naturaleza versátil del agua como símbolo espiritual. Puede ser tanto destructora como vital, una fuerza de juicio y una fuente de redención. Ahora, vamos a centrarnos en otro aspecto fascinante del agua en la Biblia, su conexión con la sanación y la purificación. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, encontramos historias donde el agua juega un papel fundamental en la restauración de la plenitud y la eliminación de impurezas espirituales. El agua, en estos casos, va más allá de sus propiedades físicas. Se convierte en un canal de la gracia divina, un símbolo tangible del poder de Dios para sanar y restaurar. Recordemos que en el mundo antiguo, la enfermedad a menudo se percibía como una manifestación del pecado o una falta de armonía espiritual. Entonces, cuando se usaba el agua para curar, no se trataba solo de atender un problema físico. Simbolizaba una purificación más profunda, una restauración del espíritu. Piensen en esto. Naamán sumergiéndose en el Jordán, el ciego que recupera la vista después de lavarse en la piscina de Siloé. Estas no son solo historias de curación física. Son poderosas metáforas del poder transformador de la fe y la infinita misericordia de Dios. Uno de los ejemplos más impactantes del poder curativo del agua es quizás la historia de Naamán, un poderoso general sirio afectado por la lepra. En tiempos bíblicos, la lepra no era solo una enfermedad de la piel, era una condena a muerte social. Naamán, a pesar de su poder, estaba desesperado por encontrar una cura. Escucha hablar de un profeta en Israel, Eliseo, que podría ayudarlo. Pero las instrucciones de Eliseo no son las que Naamán espera. Eliseo le dice a Naamán que se sumerja 7 veces en las aguas fangosas del Jordán. Naamán se enfurece. Sus sirvientes lo convencen de seguir las instrucciones del profeta. Naamán se humilla y entra en el Jordán. Se sumerge 7 veces y su lepra desaparece. ¿Por qué el Jordán? ¿Qué tenía este río de especial para ser el vehículo de una curación tan milagrosa? El Jordán, verán, no era un río como los demás. Era un río sagrado. Un río impregnado de historia y significado religioso. Es el río que los israelitas, guiados por Josué, cruzaron para entrar en la tierra prometida, un símbolo de renovación y favor divino. Y es en las aguas del Jordán donde el mismo Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, consagrando así el río como un lugar de renacimiento espiritual. Así, cuando Naamán se sumergió en el Jordán, no se lavaba solo con agua, se sumergía en un río cargado de significado espiritual. Su curación, por lo tanto, no fue solo física, sino también espiritual. Fue purificado, no solo de la lepra, sino también de su orgullo y arrogancia, saliendo del agua transformado, un hombre nuevo, humilde y lleno de gratitud. La purificación ritual. Lavar algo más profundo que la suciedad. La historia de Naamán saca a la luz un tema recurrente en la Biblia: el uso del agua para la purificación ritual. A lo largo del Antiguo Testamento, encontramos numerosas leyes y costumbres relacionadas con rituales de purificación que implican el uso del agua. Estos rituales eran un recordatorio constante de la importancia de la pureza espiritual, el agua como frontera, separando lo sagrado de lo profano. Lavarse con agua no era solo una cuestión de higiene, era una forma de prepararse para entrar en presencia de lo divino. La mikvé, un baño de renacimiento espiritual.
Uno de los ejemplos más fascinantes de purificación ritual en el judaísmo es la mikvé, un baño ritual utilizado para la purificación. La mikvé no es solo un baño en el sentido tradicional de la palabra, es un lugar de transformación espiritual, un seno simbólico del que se emerge renovado. Inmersión y renovación. El significado de la mikvé. La inmersión en la mikvé es una experiencia profundamente personal y espiritual. Se trata de dejar el pasado atrás, lavar las impurezas y emerger renovado y listo para conectar con Dios. De la conversión a la vida cotidiana. La relevancia inmutable de la mikvé. Tradicionalmente, la mikvé se usaba para diversos fines, incluyendo la purificación después del parto o la menstruación, la conversión al judaísmo y la preparación para el matrimonio. Hoy en día, la mikvé sigue siendo un elemento importante de la vida judía, lo que demuestra el poder duradero del agua como símbolo de purificación espiritual y renovación. Milagros en el agua, cuando lo ordinario se vuelve extraordinario. Y ahora, queridos espectadores, llegamos al aspecto más majestuoso del agua en la Biblia, su papel en los milagros. Porque es en el reino de lo milagroso donde el verdadero poder del agua, su vínculo con lo divino, se revela de la manera más asombrosa. El agua como escenario, el decorado de lo extraordinario. Piensen en ello, Jesús no realizaba sus milagros en cualquier lugar. No, a menudo elegía el agua como escenario, como si la mera presencia de este elemento vital amplificara su poder, haciendo posible lo imposible. Desde bodas hasta tormentas, la presencia transformadora del agua transformó el agua en vino en una boda, caminó sobre el agua, calmó una furiosa tormenta. Cada milagro era un testimonio de su dominio sobre el mundo natural, una visión de la naturaleza ilimitada del poder de Dios. Estos milagros, sin embargo, no son solo demostraciones de habilidades sobrenaturales. Son actos profundamente simbólicos, cada uno revelando una verdad profunda sobre la identidad de Jesús y su misión aquí en la tierra. Convertir el agua en vino. Una celebración de la abundancia. Comencemos con el milagro de Caná, donde Jesús, durante una fiesta de bodas, transforma el agua simple en el vino más exquisito. Podrías pensar, vaya truco útil para una fiesta, pero hay mucho más en juego aquí. Este milagro, verán, va mucho más allá de simplemente saciar la sed. Habla de abundancia, de la generosidad ilimitada de Dios. Los invitados a la boda se habían quedado sin vino, un paso en falso social, una señal de una fiesta interrumpida. Pero Jesús, en su compasión, interviene y realiza este extraordinario acto, transformando un símbolo de carencia, el agua, en un símbolo de alegría y abundancia, el vino. Es un recordatorio de que con Dios siempre hay más que suficiente, que incluso en tiempos de necesidad, Él puede satisfacer nuestras necesidades de maneras inesperadas y milagrosas. Caminar sobre las aguas, desafiar las leyes de la naturaleza. Y luego, por supuesto, está esa imagen icónica de Jesús caminando sobre el agua. Imaginen, los discípulos están atrapados en una tormenta, las olas azotan su barca, el miedo amenaza con engullirlos, y entonces, en la oscuridad de la noche, ven una figura que se acerca a ellos sobre el agua. ¡Es Jesús! Pedro, en un arrebato de miedo y fe, grita, pidiéndole a Jesús que demuestre que realmente es Él. «Ven», le dice Jesús, y Pedro, reuniendo todo su valor, baja de la barca y se aventura sobre el agua. Por un instante, glorioso y fugaz, él también desafía las leyes de la naturaleza, sostenido por su fe. Pero entonces la duda se apodera de él y Pedro comienza a hundirse. Esta historia, ¿saben?, no trata solo de la capacidad milagrosa de caminar sobre el agua. Habla del poder de la fe, de la importancia de mantener la mirada puesta en Jesús, incluso cuando las tormentas de la vida rugen a nuestro alrededor. Calmar la tempestad. Apaciguar el caos interior. Y hablando de tormentas, ¿quién puede olvidar la historia de Jesús calmando la tempestad? Este milagro, quizás más que ningún otro, refleja nuestra experiencia humana con el miedo, la duda y la fuerza desencadenada de la naturaleza. Los discípulos, pescadores experimentados, están aterrorizados por la violencia de la tormenta, temen por sus vidas. Pero Jesús, que duerme en la parte trasera, parece imperturbable. Lo despiertan gritando, «¡Maestro, ¿no te importa que perezcamos?».
Y Jesús, con una autoridad serena, reprende al viento y a las olas diciendo: «¡Silencio! ¡Cálmate!». Y al instante, la tormenta cesa, el mar se calma, se instala un silencio irreal. Los discípulos están atónitos. Este milagro, verán, no se trata solo de controlar el clima, se trata del poder de Jesús sobre toda la creación, incluidas las tormentas que rugen en nuestros corazones. Como hemos visto, el agua en la Biblia es mucho más que una simple sustancia física. Es un símbolo poderoso, íntimamente ligado a la narración bíblica, que representa la purificación, la renovación y el infinito poder de Dios. Desde el relato de la creación, donde el agua representa el caos primordial del cual Dios crea el orden, hasta el libro del Apocalipsis, donde el río de la vida fluye del trono de Dios, el agua juega un papel esencial para revelar la naturaleza de Dios y su designio para la humanidad. Así, queridos telespectadores, la próxima vez que vean fluir un río o que sientan la lluvia sobre su piel, o simplemente beban un vaso de agua, recuerden su significado profundo. Recuerden las historias que hemos explorado hoy y dejen que les recuerden el amor de Dios, su poder y su deseo de hacer todas las cosas nuevas. Aquí estamos. Nuestro viaje a las profundidades acuáticas de la Biblia llega a su fin. Pero como un río, las historias y los símbolos fluyen, llevando consigo una sabiduría ancestral. El agua purifica, sana y regenera. Simboliza el juicio y la redención. Es el escenario de los milagros, un canal del poder divino. Piensen en sus propias vidas. ¿No ha habido momentos en los que se han sentido como si se estuvieran ahogando? ¿Momentos en los que han deseado un nuevo comienzo? ¿Y momentos en los que han sentido el amor de Dios renovar su espíritu? Ese es el poder del agua como símbolo espiritual. Habla a nuestra experiencia humana, recordándonos que incluso en las profundidades más oscuras, siempre hay esperanza de renovación y de vida. Sé lo que estáis pensando, es solo agua, diréis. H2O, nada más. Y sí, científicamente hablando tenéis razón. Pero la Biblia no es solo un libro de ciencia, ¿verdad? Es un libro de poesía, de metáforas, de símbolos que nos llevan a algo más grande, algo que está más allá de nuestra comprensión. Y el agua, amigos míos, es uno de los símbolos más poderosos que existen. Murmura cosas invisibles, misterios que se esconden justo debajo de la superficie de nuestra comprensión. Nos invita a sumergirnos más profundamente, a explorar las profundidades ocultas de nuestras almas. Así que la próxima vez que veáis agua, no la consideréis simplemente como una sustancia física. Vedla como un reflejo de lo divino, un recordatorio de la presencia de Dios en el mundo y en vuestras vidas. Nuestro tiempo juntos está llegando a su fin, pero su viaje de descubrimiento está lejos de terminar. La Biblia es como un vasto océano, llena de profundidades ocultas y tesoros que esperan ser descubiertos. Y al igual que un buzo experimentado, podrías pasar tu vida explorando sus maravillas y solo arañar la superficie. Así que os animo, queridos espectadores, a leer la Biblia con una nueva mirada. Prestad atención al agua. Fijaos en cómo se utiliza, qué representa, qué os hace sentir. Os sorprendería lo que podéis descubrir. Y no os guardéis estas ideas para vosotros mismos. Compartidlas con los demás. Hablad de ello con vuestros amigos, vuestra familia, vuestra comunidad, porque el mensaje del agua, el mensaje de esperanza y renovación, es un mensaje que el mundo necesita oír desesperadamente, hoy más que nunca. Dejad que las aguas de la fe os restauren el alma y os inspiren a vivir una vida con significado, propósito y conexión. A medida que nuestro viaje llega a su fin, quiero dejaros con un reto, una llamada a la acción, si lo preferís. No dejéis que las ideas que hemos compartido hoy se evaporen sin más. Al contrario, dejad que os inspiren a ser más como el agua vosotros mismos. Sed adaptables como el agua que puede sortear cualquier obstáculo. Sed fuente de vida, como el agua que nutre y sostiene. Sed transformadores, como el agua que puede cavar cañones y dar forma a las montañas con el tiempo. Y sobre todo, aceptad el curso de la vida, con todos sus giros, sus altibajos. Tened fe, incluso cuando os encontréis con aguas turbulentas, en que Dios está con vosotros, guiándoos hacia aguas más tranquilas. Id, amigos míos, y que vuestras vidas sean un testimonio del poder transformador de la fe, la esperanza y el amor. Y ahora, mientras nuestros caminos se separan, quiero dejarles con una bendición,
una bendición tan antigua y vivificante como el agua misma. Que el Dios de toda la creación, el Dios que separó las aguas del Mar Rojo y calmó las aguas turbulentas, les bendiga y les proteja. Que su rostro brille sobre ustedes y les sea misericordioso. Que pose su mirada en ustedes y les conceda la paz. Que las aguas de su amor refresquen su alma y guíen sus pasos. Y que la paz de Cristo, que supera todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Gracias por acompañarme en este extraordinario viaje. Hasta la próxima vez, que sus corazones estén llenos de la paz que supera todo entendimiento. Buenas noches. Que Dios les bendiga.